La salvación era una salvación dependiendo de la ley y los mandamientos y del comportamiento del hombre. De lo que el hombre hace, ahí depende de lo que es la salvación del hombre. Pero vamos ahora a ir a Jeremías 31. Vamos a buscar un momentito Jeremías. El libro de Jeremías 31, versículo 31 en adelante. Voy a parafrasearlo en palabras cortas, ¿ok? Dice, palabras cortas, parafraseando. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La casa de Israel, la casa de Judá tiene que ver con los hebreos en el Antiguo Testamento. No como el pacto que yo hice con los padres en el día que yo lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como para ellos, como si fuera un marido para con ellos, ¿verdad? Dios se casó con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Entre Dios y el pueblo de Israel hubo un casamiento espiritual y ese casamiento tiene que ver con la ley. Se casó con la ley, ¿ok? El pueblo de Israel se casó con la ley. Pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Yo le daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos. Cuando dice a ellos, ¿a quién se refiere? ¿A la iglesia? No, nosotros no estamos allí. A Israel. Nosotros tenemos que aprender a distinguir entre Israel y los gentiles. Y ese es un problema que tiene la iglesia, que le gusta hacer muchas mezclas con Israel y con los gentiles. Dice, pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después que ellos digan, dice Jehová, le daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por un Dios y ellos serán por pueblo. Ok, gloria a Dios. Entonces vemos que en Jeremías 31 en adelante, habla que vendría un Salvador. Y ese Salvador se va a establecer en donde? En un pueblo, en una nación que tiene que ver con los judíos. Con los judíos, ¿ok? Tiene que ver con los judíos y no con la iglesia. Cuando Jesús vino, nació y se estableció al pueblo de Israel con los judíos, ahí todavía no había formación de iglesia, que somos nosotros los gentiles en estos tiempos hoy en día, que somos hoy en día la iglesia, ¿ok? Entonces ya para Mateo 1:18, ahí entonces entra el tiempo de Jesús, cuando Jesús viene para los judíos, el nacimiento de Jesús, ¿ve? Mateo 1:18 en adelante, la llegada de Jesús para el pueblo de los judíos en ese pueblo. En Gálatas 4:5 hay una palabra que dice que Jesús vino para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, no vino para nosotros, no vino para nosotros, ¿ok? Entonces, cuando vamos a hablar de un poquito de Abraham, en Génesis 12 en adelante, Génesis capítulo 12 en adelante, de Abraham salen el pueblo de Israel, de Abraham salen los judíos, las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus de Israel son el Israel de Dios, que salen de Abraham en adelante. Entonces, estas 12 tribus de Israel, que son los hijos de Abraham, los hijos de Abraham son Ismael y Isaac. Ismael y Isaac. Ismael fue el fruto de Agar. Agar engendró a Ismael a través de Abraham, ¿ok? Entonces Sara engendró a Isaac. Ambos hijos son de Abraham, pero de acuerdo al pacto y a la promesa que Dios eligió, de acuerdo a la promesa que Dios le dio a Abraham, el único hijo que Dios reconoció de una manera legal, pues viene siendo Isaac, más no Agar, más no Ismael.
mas no a Ismael. De Ismael viene la línea de los árabes, de Ismael, de Agar. De la línea de Agar y la línea de Ismael salen las naciones de los árabes, que son países comunistas, naciones comunistas. Entonces de Isaac viene una promesa de Sara. Nosotros somos de esa promesa de Isaac, que fue bendecido por Dios. Isaac fue bendecido por Dios, al igual que también Abraham también fue bendecido. Entonces les estaba diciendo que de Abraham salen las 12 tribus de Israel, y de los hijos de Abraham, que son Ismael, Isaac, pues Isaac engendra a Jacob. Isaac engendra a Jacob. Isaac tiene dos hijos. Uno de ellos es Jacob y el otro es Esaú. Jacob y Esaú son dos hijos que tiene Isaac. ¿Ok? Pero entre esos dos hijos que tiene Isaac, el que Dios había reconocido de la promesa para bendecir a Israel, Dios solamente reconoce a Jacob. Jacob era un hombre usurpador, era débil, usurpador, tenía debilidades. Pero Dios se complace de lo débil, de lo vil, lo débil, lo menospreciado. Para él, Dios hace un plan, ¿verdad? Entonces Dios escoge a Jacob, y de la línea de Jacob, de la misma línea de Jacob, de la familia de Jacob, pues también vienen los 12 hijos de Jacob. Jacob tiene 12 hijos, y de esos 12 hijos que tiene Jacob, pues uno de ellos es la tribu de Judá, que de esos 12 hijos que tiene Jacob salen entonces lo que se le conoce como la tribu de Judá. Jacob tiene 12 hijos, y ahí entonces viene a salir las 12 tribus de Israel. ¿Ve? Las 12 tribus de Israel, que se le conoce como el Israel de Dios. Esas 12 tribus de Israel tienen un nombre cada uno. La tribu de Judá, la tribu de Neftalí, la tribu de Benjamín, que es donde Pablo sale, la tribu de Benjamín sale el apóstol Pablo. Son 12 tribus y que tienen cada nombre, ¿ok? De esas mismas 12 tribus, de la tribu de Judá sale Jesús. De la tribu de Judá sale Jesús, ¿ve? De la tribu de Judá. Y de esa misma tribu de Judá, entre esas mismas 12 tribus que sale de Jacob, entre esas mismas 12 tribus, hay una de ellas que es la tribu de Judá, que de ahí sale Jesús, y de ahí salen los judíos en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús estaban con la tribu de Judá, que son los judíos, igual que Jesús, que era judío también. Jesús vino de esa misma línea, de las 12 tribus, ¿ok? Entonces, estas 12 tribus se le conoce como el Israel de Dios. Se le conoce como el Israel de Dios. Ahora, vamos a pasar un momentito aquí a Mateo. Vamos a buscar Mateo. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice Jesús aquí: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas. ¿No vayas a qué? Pues no vayas a predicar. ¡Ey! ¡Apóstoles! ¡Apóstoles! No vayan por camino de gentiles. No te metas ahí. Ellos son paganos, idólatras. Quédate en Israel, quédate en la tribu de Judá. Entonces, y yendo, predicar, diciendo: cuando vayan a predicar, digan: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermo, limpiar leproso,
resucitar muerto, echar fuera demonios y dar gracia por lo que tú recibiste, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios y el reino de los cielos, Cristo vino a los judíos para establecer un reino. Jesús vino para el pueblo judío para establecer un reino, y ese reino era un reino físico y literal, establecido en la tierra para el pueblo de Israel. Jesús vino para salvar al mismo pueblo de Israel, la tribu de Judá. ¿Ve? Entonces Jesús se manifestó haciendo sanidad. ¿Por qué Jesús se manifestó haciendo liberación, sanidad? Los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, etcétera, para poner en evidencia al mismo pueblo de Israel que creyeran. ¿Por qué Jesús escogió a los discípulos, a los 11 primeros discípulos, a los primeros 11 discípulos, ¿verdad? Para que entonces fueran discípulos de Cristo, enseñarlo, capacitarlo, y entonces viene más adelante cuando Jesús le da la unción a los discípulos para que sanen los enfermos también, para poner en evidencia que Jesús era real. Él venía y los 12 apóstoles sanaban los enfermos por el poder de Jesucristo, para poner en evidencia al mismo pueblo de Israel, a los judíos paganos, para que los judíos paganos creyeran en Jesús a través de Jesús y la predicación de los apóstoles. ¿Ok? Ok, bien, vamos a la pizarra. ¿Por dónde voy? Ok, todavía hay tiempo. Bien. Ok, ya yo les expliqué a ustedes, pues, la ley, ¿verdad? Un poquito acerca de la ley, ¿verdad? Vamos a continuar ahora más adelante. Vamos ahora. Cuando Jesús llega, pues Jesús llega para hacer sanidades, liberaciones, restauraciones, y se encuentra con Juan el Bautista, ¿verdad? Se encuentra con Juan, y aquí vemos los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta llegar al libro de los Hechos. ¿Ok? El libro de Mateo fue escrito en hebreo. ¿Ok? El libro de Mateo fue escrito en hebreo. Los otros libros fueron escritos en griego koinés. ¿Ok? Los otros libros fueron escritos, en la gran mayoría, fueron escritos en griego koinés. ¿Ok? Excepto Mateo. ¿Ok? Mateo se puede analizar en el griego, pero no da el mismo resultado. No da el mismo resultado que hacerlo en el griego como al hebreo. Por ejemplo, Jesús, en estos 4 libros, Jesús habla acerca de acontecimientos proféticos. ¿Ven? Entre estos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús habla entre acontecimientos proféticos y también escatológico. ¿Ok? Nosotros no podemos usar los libros de Mateo, Marcos, Juan y Lucas para decir que se hablen temas y desarrollar un tema sistemático de hablar de la salvación de la iglesia, que somos nosotros el cuerpo de Cristo, dentro del ministerio de Pablo el apóstol. No, porque más bien en estos libros Jesús viene a hacer sanidades, también viene haciendo sanidades y liberación. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan, para poner en evidencia al pueblo judío pagano para que crean en él. ¿Ve? Ese es el mensaje que Jesús ofreció. En estos libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ve?
También en estos libros, pues Jesús hace señales y milagros para el pueblo judío. Las señales y milagros no eran para nosotros, eran para el pueblo judío, no eran para los gentiles, eran para el pueblo judío. ¿Ok? Entonces, en estos libros, Mateo, Marcos y Lucas y Evangelio según San Juan, pues en el Evangelio según San Juan, todos estos libros, todavía Jesús estaba bajo la ley, de acuerdo a lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5, en la cual dice que Jesús vino para los judíos para redimir a los que estaban bajo la ley. Y Jesús estaba bajo la ley. ¿Ok? Jesús estaba bajo la ley. Jesús vino para un pueblo judío que estaban bajo la ley. Tampoco podemos ignorar lo que dice Mateo 10, 5 y 6, como yo le dije. A estos 12 discípulos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan. Jesús le dijo a los discípulos, Jesús le dijo a los 12 apóstoles, a los discípulos, diciendo: por camino de gentiles no vayas a predicar. No vaya, o sea, en otras palabras, no le enseñe la doctrina de Jesús. ¿Ok? Jesús le quiso decir a los 12 apóstoles: por camino de gentiles no vayan, porque ellos son paganos, ellos son incrédulos, ellos no tienen nada que ver con nosotros. Y la doctrina, ¿cuál doctrina? ¿Cuál mensaje? ¿Cuál doctrina? Como por ejemplo, bautismo en agua. Número dos, otra doctrina, los diezmos. ¿Ve? Otra doctrina, y seguimos por ahí añadiendo más doctrina. ¿Ve? Todo esto de bautismo en agua, los diezmos, son mandamientos en la ley de Moisés que fueron escritos para el pueblo de Israel, que salen de las 12 tribus de Israel. Salen de las 12 tribus de Israel. Y entre esas 12 tribus está la tribu de Judá, como yo les estaba diciendo, que de la tribu de Judá salen los judíos en el tiempo de Jesús. Jesús era un judío y vino para los judíos. Y los judíos se predicaban entre judíos. Los judíos se predicaban entre judíos en la misma nación de Israel. Tenemos que tener bien en claro que el libro de Juan, hasta Juan vino los profetas y la ley. ¿Ok? Hasta Juan se acaban los profetas y la ley. Quiere decir que Jesús, en este periodo de tiempo donde él estaba con los judíos, Mateo, Marcos, Lucas, en ese periodo de tiempo, era un tiempo de la ley. ¿La ley? ¿Cuál ley? Pues la ley de Moisés. La ley de Moisés. ¿Ve? La ley de Moisés, donde el pueblo judío tenía que cumplir la ley y hacer obras. Hacer obras también. ¿Ok? Todavía Jesús no había muerto. Cuando viene un cambio de Jesús y los 12 apóstoles, viene un cambio para Pablo, para que entonces venga Pablo, es cuando Cristo muere en adelante, no antes. Antes de Cristo, Pablo no estaba, por lo tanto, estos libros se le conocen como libros que están bajo la ley. Que están bajo la ley, ¿ok? Están bajo la ley. Entonces, al estar bajo la ley, los apóstoles y Jesús también, pues enseñaban como doctrina el bautismo en agua, los diezmos y todo lo que tenga que ver con la ley de Moisés y los mandamientos, que tienen que ver con prohibiciones también, leyes y prohibiciones y mandamientos. Para nosotros no.
Ya después que Cristo murió en adelante, a través del ministerio de Pablo, Dios nos enseña en el ministerio de Pablo que ya nosotros no estamos bajo la ley y los mandamientos. Y los mandamientos tienen que ver con algunos de ellos. Pues algunos de ellos, vamos a poner ejemplo, bautismo en agua, los diezmos, no, no robarás, otro, no adulterarás. Y por ahí sigue un montón de mandamientos, un montón, porque son muchísimos, muchísimos, ¿ok? Entonces todos estos mandamientos estaban para el pueblo de Israel. Estaban para el pueblo de Israel. En lo que yo les estaba diciendo a ustedes al principio, en el primer video, que muchas iglesias dicen, gracias Señor, que no estamos bajo la ley, como dice Pablo. Aleluya, qué lindo el Señor, qué bueno. Pero ellos no entienden lo que Pablo está queriendo decir cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley. Ellos confunden la ley de la ceremonia, las leyes ceremoniales, leyes de expiación y leyes civiles y etcétera, etcétera, porque es parte de la ley, pero ellos están confundiendo esto. Cuando muchas iglesias dicen, gracias Señor, ya no estamos bajo la ley, aleluya, qué lindo hermano, no estamos bajo la ley. Entonces siguen con esto. Ay, Dios mío. Siguen con el bautismo, siguen con el diezmo, siguen con el adulterio. Perdona, estoy poniendo ejemplos con mucho respeto, mucho respeto. Dicen que no estamos bajo la ley, pero ellos no entienden que Pablo está diciendo los 10 mandamientos. Y te voy a ser honesto. El bautismo tiene que ver con los 10 mandamientos, ¿ok? ¿Está claro? El bautismo tiene que ver con los 10 mandamientos. Sí, ya no estamos en esa ley de mandamientos. Los diezmos tienen que ver con mandamientos. Jobal, ¿verdad? Jobal. Tiene que ver con los 10 mandamientos. ¿Cuánta gente son pillos en los diezmos y ofrendas? ¿Verdad? Hoy en día recogen diezmos que no es para nosotros y joban. Le está jobando porque eso no es para nosotros, es para Israel. Y eso es jobar a la iglesia porque no es para nosotros. Pablo nos ordena y nos enseña a las iglesias que demos una ofrenda voluntaria, libre y voluntaria. ¿Por dónde voy? Ok, pasen al próximo video. Que no se me pase el tiempo del video. Perdona, ¿verdad?